En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os saludo a todas vuestras vidas en todo el planeta. En este tiempo nos encontramos una vez más para caminar a través de la palabra de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y por ende del Padre Eterno. Hoy entramos en la segunda parte de Jesús, el pan de vida. En este tiempo estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a entronizar con el versículo 35 para seguir adelante en esta palabra revelada por el Espíritu Santo. Es menester que así se entienda en este tiempo para la fiel interpretación a través del Espíritu de Dios. Leamos este versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto tomamos como una base para este análisis, este desarrollo por el Espíritu de este Dios Supremo. Cuando nosotros en el anterior mensaje, en la primera parte de la vida, entendemos que Jesús es el pan de Dios que descendió del cielo. Y Él, a través de las Escrituras, nos muestra que Él es ese pan vivo. El que confía en Jesús nunca tendrá hambre. Nunca, en otros términos, dudará, ni estará buscando en otras filosofías humanas o doctrinales que existe a través de religiones en el mundo entero. Él está convencido a través de esta verdad, de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesús, es que depositamos nuestra confianza en Él, de que Él es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, el que descendió del cielo y vino a este mundo para significar y dar el verdadero sentido de la palabra de su Padre, porque esta doctrina es del Padre. Y esta doctrina, justamente Jesús la anuncia en este mundo, enseñando a la humanidad entonces, a los judíos. Y esto también es para nosotros en este tiempo. Por eso que en este mensaje no empezamos con este versículo 35 para luego ir introduciéndonos en el espíritu de este Dios Supremo para entender el verdadero significado a través del Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos está hablando Jesús en este tiempo. Él dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá dudas, falencias, nunca estará buscando más a través de otras enseñanzas en este mundo de religiones, de doctrinas, etc. Porque está convencido de que evidentemente esta escritura que está en este libro de los libros, la Biblia, en este Evangelio de Juan, es la palabra de este Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos está indicando que Él es el pan de vida. Entonces, cuando Él dice que es el pan de vida, se está aprovechando de esta figura literaria para mostrarse
de que Él es ese alimento a nivel espiritual, el cual la humanidad debe comerla, ¿no? Para sí, para entrar en esa dimensión de la divinidad, para tener esa luz del espíritu de este Dios, de tener esa capacidad intelectiva de poder discernir correctamente, ¿no? De qué se está tratando en este tiempo cuando hablamos de este versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Si usted viene a Jesucristo en este tiempo para conocer estas sus verdades, porque Él es el Mesías, porque Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, y eso usted tiene que dar cabida en su corazón de creer en esta verdad. Por eso que Él habla, dice, yo soy el pan de vida. Versículos atrás, en el versículo 32, 33, habla Jesús de la siguiente manera. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, refiriéndose al maná, ¿no? En aquel tiempo que los judíos recibieron en el desierto, cuando ellos pedían pan, ¿no? Está recordando Jesús de ese pan. Ese maná no es el pan del cielo, dice. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a sí mismo. Porque el pan de Dios, dice en el versículo 33, es aquel que descendió del cielo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y da vida al mundo. Esa vida es la vida eterna. Cuando nosotros confiamos en Jesús, confiamos en esta su verdad, es que estamos entrando en esa dimensión de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Según San Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la expresión. Entonces, este término de San Juan 17:3, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verbo conocer es creer. Creer en Dios el Padre eterno, en esta su verdad que trae nuestro Señor Jesucristo, y creer también en Cristo. Esto es esa vida eterna, es conocer estas verdades. Para conocer estas verdades, la humanidad, el hombre que busca esta verdad, tiene que investigar, tiene que dar su tiempo para leer en oración, y el Espíritu Santo alumbrará a ese ser para su comprensión, tal como el Espíritu así lo indica. O sea, ser un conocimiento pleno a través del Espíritu Santo. Según San Juan 14:26, que dicen, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, dice Jesús, y os recordará todo lo que os he dicho. De esto estoy hablando en este tiempo. Cuando hablamos con figuras literarias como el pan de vida, Jesús, hablando con esas figuras literarias tomadas de esta propia naturaleza en la que el hombre se mueve, es para que el hombre entienda. Nosotros conocemos el pan material,
Pero ese pan material, eso se acaba. Eso simplemente es temporal. Pero esta palabra es que se considera como el pan de vida, es un pan espiritual. Es un pan a través justamente de esta verdad, de la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios. Eso explicamos en diferentes mensajes, que Jesús es la palabra. Porque verbo traducido es la palabra. Según la versión de Reina Valera, dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 1. Este verbo, ¿no? Traduciéndolo a un lenguaje entendible, es la palabra. El verbo es la palabra para su entendimiento. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es el pan de vida. ¿Entiende ahora? Es el pan de vida que usted tiene que comer todos los días para tener su espíritu de ese Dios supremo que viene a través de Jesucristo. Eso es ese pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y Jesús también en este San Juan capítulo 1, versículo 14, si usted se remite para tener ese pleno entendimiento que lo estoy haciendo recuerdo, posiblemente usted lo leyó muchas veces, en el versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso en el versículo 14, en el capítulo 1, versículo 14. Está hablando de este versículo 1 del capítulo 1, cuando dijimos en el principio era el verbo, y el verbo fue hecho carne, o sea, el verbo se hizo como una persona humana. Esas son las maravillas de Dios. Estos son los misterios de Dios. Eso es la gloria de Dios, es la grandiosidad, ¿no? El poder, ¿no? La maravilla justamente de Dios. Esto es la gloria de Dios. Entonces, tenemos que ir caminando en el significado correcto de la traducción de la palabra. Entonces, esto es espiritual. Nosotros no tenemos que materializar todas estas expresiones literarias y no entenderla. Para entenderla tenemos que hablar en el espíritu. Todo lo que está escrito en la Biblia es para la edificación espiritual, tomando esas figuras literarias como el pan de vida que dice Jesús. Jesús también dice: yo soy la luz del mundo, cuando abre a los ciegos el ojo y le da vista, ve el ciego, desarrolla esas cualidades, habilidades para ver esta naturaleza en el cual fue creado el hombre, ¿no? Por eso se llama la luz. También a través de esa figura literaria podemos entender que Jesús es esa sabiduría, es esa inteligencia de Dios. Son cualidades, ¿no?, que Dios en este tiempo da como enseñanza para toda la humanidad. Entonces, esto es una expresión a través de la palabra de Dios para que usted entienda de qué estamos hablando en este tiempo. Cuando dice Jesús: yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre. Por eso habla el que a mí viene, o sea, el que se acerca a Cristo, el que busca a Cristo, busca a Dios, busca al Espíritu Santo, ¿no? Nunca va a tener falencias, nunca va a tener incomprensiones. Jesús va a enseñar a través de su Espíritu la verdad de esta palabra del Padre Eterno, que es la voluntad del Padre Eterno, cuál es ese amor del Padre Dios para esta humanidad. Ya que en San Juan capítulo 3 versículo 16 usted conoce y conocen la humanidad creyente, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, que todo aquel que cree en Jesucristo, no, no se pierda, o sea, no se extravíe, no se inhabilite, no se pierda, no muera, sino tenga vida eterna, tenga vida eterna. Y esa vida eterna, para que tenga vida eterna, es el conocimiento pleno, ¿no?, del Padre Eterno. Es el conocimiento pleno de Jesucristo, del Espíritu Santo, a través de esta palabra que tenemos registrada en el libro de los libros. Este es el espíritu de ese Dios. Por eso que nosotros tenemos que dar nuestro tiempo para tener esta certeza, esta seguridad, esta convicción de lo que le estoy transmitiendo para vuestras vidas en todo el planeta Tierra. El mandato que da al hombre de Dios Jesucristo es explicar, ¿no?, a ciencia cierta, a través del lenguaje que estamos utilizando en este tiempo, para poder comprender, entender y preservar esta su palabra en el corazón del hombre, para que en ese corazón habite el espíritu de ese Dios, no el espíritu de la serpiente antigua que se mueve en este mundo. Esta es la voluntad de Dios, que el espíritu de ese Dios supremo more en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Tú tienes que buscar este pan de vida. Esto es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre. Esta es la expresión. O sea, nunca va a tener esa necesidad de estar yendo a buscar, como se busca el pan material. Este pan es eterno, permanece para siempre. Por eso que nosotros tenemos que pensar plenamente que Jesús está en medio de su pueblo, en medio de los que creen en Jesús. Esto es la verdad cuando dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y también dice en el segundo renglón, dice, el que en mí cree, ahí la palabra creer, no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. Entonces acá tenemos que ver el término del verbo creer, ¿no? Yo creo, tú crees, él cree, ¿no? Nosotros creemos, ¿no? Vosotros creéis y ellos creen, ¿no? El verbo creer. Entonces, esto estoy trayendo para que usted entienda qué es el término creer. En el ámbito espiritual, el verbo creer es aceptar a Jesucristo, ¿no? Todo lo que Él ha traído, esta doctrina de su Padre a este planeta Tierra, para que el hombre, conociendo, no se pierda, sino obtenga su salvación. Y para eso nosotros, para identificarnos con Dios, es que tenemos que nosotros comer esta palabra. Y por eso acá dice, el que en mí cree,
Jesús dice, el que en mí cree, el que me acepta como su redentor, como su salvador, está hablando en ese término, el que a mí me acepta en esos términos y cree que yo soy el Mesías, el Cristo. En ese sentido está hablando esto. O sea, Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios. Cuando hablamos del Mesías, pues es el que Dios ha mandado, ha enviado a este planeta Tierra para que Él enseñara estas verdades eternas y diera su vida, ¿no? Para rescatar esta humanidad con su sacrificio en esa cruz en el cual murió como hombre, dando su vida en rescate, ¿no? De todas esas almas perdidas de todo este planeta Tierra. Por eso que ahora nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos, tenemos esta oportunidad de aprovechar mientras estamos con vida, de acercarnos a Jesucristo y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado, dice, en este planeta Tierra. Por Dios, no hay otro nombre. No hay vírgenes, no hay santos, no hay quien te pueda salvar. Solo Jesucristo es el que salva. Por eso que estamos en el nuevo pacto. A través de ese sacrificio es que se sella ese nuevo pacto, ese nuevo acuerdo entre el hombre y Dios Padre Eterno. Por eso en San Juan 3:16 habla Jesús enseñando estas verdades eternas cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios el Padre, de tal manera dice que amó al mundo, ama al mundo. Y que dio en ese tiempo a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dio su vida por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, ¿no? Tenga vida eterna. O sea, no se muera, sino tenga vida eterna. No muera eternamente, sino tenga vida eterna. Entonces, en este análisis exhaustivo a través de la palabra, es que estamos entendiendo por qué Él habla, dice, el que cree en mí nunca tendrá sed, jamás. O sea, no va a tener sed. Acá se está comparando Jesús como el agua de vida. Porque Él está diciendo también que Él es el agua de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es esa agua de vida? Es la misma palabra, es el mismo espíritu. Usted no tiene que divagar, hacer divagaciones en su espíritu como hombre, ¿no? Hacer devaneos mentales. Está bien escrito, yo lo estoy traduciendo en ese lenguaje para que usted lo entienda. Entonces, cuando Él se identifica como el agua de vida, habíamos hablado de la mujer samaritana que tiene su encuentro con Jesús, cuando justamente hablan justamente del agua. Cuando Jesús le dice, dame de beber a la mujer samaritana cuando se encuentra en el pozo de Jacob, en Samaria, cuando está descansando en ese día Jesús, en esa travesía que pasaba por Samaria. Y usted lo conoce en el capítulo 4, es donde es lo que está reportado a través de los evangelios en el capítulo 4, para que usted lo vaya entendiendo cuando Jesús habla y le dice, vi en el versículo 7 del capítulo 4, cuando dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el versículo 9, estoy leyendo estos pasajes, la mujer samaritana le dijo y pregunta, ¿cómo tú siendo judío
me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Le está preguntando la mujer a Jesús. Y la mujer dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí en este versículo 9. Entonces, otra traducción posible, los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Para una breve historia de cómo se origina la enemistad entre judíos y samaritanos, ustedes pueden ver en Esdras en el capítulo 4 del versículo 1 al 5. Estúdienlo. En Nehemías también en el capítulo 4, versículos 1 y también el 2. También ustedes reportando a través de las escrituras, usted puede estudiar Segundas Reyes en el capítulo 17, versículos desde el 24 hasta el 41. Estoy dejando esto como tarea para que ustedes analicen por qué esta enemistad. Entonces, también esto está explicado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 52 al 56. Es ahí de lo que ustedes van a entender por qué había esa enemistad entre judíos y samaritanos. Y por eso dice acá de que judíos y samaritanos no tienen trato entre ellos. Por eso que la mujer dice, tú me pides de ver a mí que soy mujer samaritana. Pero Jesús le respondió diciendo de esta manera, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, o sea, ese regalo de Dios, ¿no? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, aquí hay que subrayar, él te daría agua viva. De esta agua viva estoy hablando en este tiempo. Él te daría, dice, Jesús les daría el agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella está pensando en esta dimensión terrenal de esta agua física. Por eso dice, no tienes con qué sacarla. Y él puso sonda. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Así también en este tiempo los hombres creyentes en Jesús hacen interpretaciones literales cuando estudian la palabra y no están en el espíritu de este Dios. Para poder hacer este análisis, tenemos que estar en oración constante. Tenemos que pedir la dirección de ese Dios supremo para que nos enseñe el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ahora el consolador, el que nos va a enseñar todas las cosas que Jesús trajo del reino de su Padre para que nosotros comamos esta verdad eterna y entendamos el reino de Dios, esa dimensión celestial. No, entonces, esa agua de vida, por eso que dice, ¿no? En el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Insiste a la mujer, no lo entiende, no lo está captando, no está entrando en esa dimensión espiritual, sigue en esta dimensión terrenal, no está en esa dimensión de ese Dios supremo, no lo está entendiendo lo que le está hablando Jesús. Así también en este tiempo muchos hombres no lo entienden, lo interpretan conforme a la realidad en el que vive en este planeta Tierra. Nosotros busquemos esa realidad, no para entrar en esa dimensión de esa divinidad, de ese Dios supremo a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Está entendiendo? Es agua física,
efectivamente es temporal. Usted beberá las veces que quiera cuando tenga sed. Aplacará su sed en el tiempo en que usted así lo requiera. En ese sentido está hablando Jesús, volverá a tener sed. Y en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿no? Está hablando Jesús, el agua que Él nos va a dar. ¿Qué pasa? Dice, ¿no? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Maravilloso. Esto es esa palabra divina, esa palabra por el Espíritu Santo que se manifiesta a través del lenguaje que utiliza Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, que está hablando a través de esta mujer samaritana hacia toda la humanidad en este tiempo. En otros términos, es esa palabra, es Jesús hablando en ese sentido. Él está manifestándose que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Entonces, usted no se confunda, usted no esté pensando literalmente. Él se presenta, se significa de esta manera Jesús. Pero Él es esa palabra. Usted tiene que comer esa palabra. La tiene que buscar para sí, para que more en usted por toda la eternidad. Y vivir en ese espíritu, vivir en esa verdad. Por eso que habíamos indicado en el capítulo 6, en el versículo 63, que dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces esto lo vamos a traducir en un lenguaje asequible a su entendimiento. Entonces, el que da en este versículo 33 lo vamos a desarrollar en un lenguaje asequible al entendimiento del ser humano. Lo que quiere decir Jesús cuando dice el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, su significado, por eso las palabras dice que Jesús ha hablado, son espíritu y son vida. ¿Entiende ahora? Ese es el pan de vida, para que entienda. Jesús es el pan de vida, es el agua de vida, ¿no? Él es la puerta, Él es el camino, es esa verdad, es esa vida eterna. Ahora lo capta. Esto es el significado. Ahora incluso vamos a referirnos que el que da vida eterna, entonces, a través de esta expresión de este versículo 63, es el Espíritu de Dios. Entonces, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. En otros términos, es el Espíritu Santo. ¿No? Es el Espíritu Santo. Entonces, eso tenemos que ir comiendo para este pleno entendimiento. Cuando dice la carne para nada aprovecha, significa que el ser humano, ¿no? O sea, la persona, ¿no? Ninguna persona, ¿no? Puede dar esa vida eterna. Ninguna persona puede dar esa vida eterna. Ningún hombre, ni con ninguna filosofía, ninguna religión inventada en este planeta dará esa vida. Por eso que tú tienes que concentrarte, centrarte en Jesús, el Cristo, el Mesías. Él es que tiene esa verdad. Por eso dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí en San Juan 14:6. Esto enfatizo
hago hincapié para este análisis. Esto es esa verdad. Por eso que el que da vida eterna es el Espíritu de Dios para su entendimiento. Porque el Espíritu es el que da vida. Y ese Espíritu con E mayúscula, ¿no? Es el Espíritu Santo, es el que da vida eterna. Entonces, y ninguna persona puede dar esa vida. Ninguna persona. Entonces, es necesario tener ese conocimiento para este tiempo, para todas vuestras vidas. Entonces, hemos explicado sobre este tema de este versículo en el capítulo 35, cuando dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, no tener sed jamás, esto significa que Jesús nos va a dar el agua de vida, que es justamente este su espíritu, esta es su palabra. Esto es lo que usted tiene que entenderlo en este tiempo. No lo literalice. Muchas religiones han literalizado en este mundo. Todo lo que hablan, ¿no? Lo hacen en un sentido mostrando a la humanidad de cosas físicas. Lo que está hablando Jesús es a nivel espiritual, tomando como ejemplo la propia naturaleza de esta humanidad para su entendimiento. Así como usted tiene hambre y busca el pan, los alimentos, para satisfacer la necesidad de este cuerpo terrenal, físico. Si usted no comería ese pan material que se acaba, que perece, usted moriría físicamente, ¿no? Se enfermaría. Entonces, así también Jesús está haciendo entender que es menester, ¿no? Condición sine qua non, que usted tiene que comer la palabra de Dios. Usted tiene que alimentarse de esta palabra para tener vida eterna. Y la vida eterna consiste en vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es la vida eterna. Porque usted conoce al Padre Eterno, conoce a Jesús y su palabra está escrito en el libro de los libros que se llama la Biblia. Y entonces en esta Biblia está ese pan, está esa vida eterna. Usted analice desde esa perspectiva. Entonces, esto es lo que en este tiempo aclaro en esta segunda parte del pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando desde esa perspectiva de su enseñanza para la humanidad. Usted está captando, está comiendo, está analizando esta verdad eterna. Le he mostrado estos dos pasajes para su pleno entendimiento de qué está hablando en este versículo 35. Entonces, para ir en este capítulo 6, añadiendo la enseñanza de Jesús para nuestras vidas, en el versículo 36 habla, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí Jesús, cuando está hablando en este versículo 37, ¿no? Está diciendo a través de la palabra, todos los que el Padre me da, viene a mí, dice en el versículo 37. Y en el versículo 36, ¿no? Jesús, como ya les había reportado, dice, pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto.
En ese tiempo, viéndolo a los judíos, esta enseñanza está reportada justamente cuando Jesús predica a los judíos que están en la sinagoga y está enseñando para que ellos se conviertan, ¿no?, a estas verdades eternas que Él está transmitiendo a través de su mensaje en ese tiempo. Es pues menester que así lo entienda usted. Por eso habla en este lenguaje que dice, todos los que dice Jesús, como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Lo veían a Jesús predicando, pero aún no lo creían. Él era la representación del Padre Eterno. Allí estaba, en esa figura humana, estaba Dios mismo, no representado. Era el carácter de ese Dios, era ese espíritu de ese Dios. Por eso que él habla de eso, aunque me ven ustedes, pero no me creen, dice. Me han visto, pero no me creen. No lo creen porque él está hablando en ese aspecto como ser humano. Y no lo creen cuando él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? En el versículo 33, porque el pan de Dios, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y da vida al mundo, refiriéndose a ese sacrificio que iba a pasar Jesús muriendo en esa cruz del Calvario. Él está hablando de esa perspectiva y da vida al mundo. Justamente Él va a pagar, ¿no?, con su muerte, ¿no?, ese sacrificio para hacer desaparecer la ira de Dios, para pagar por los pecados de toda esta humanidad perversa e incrédula que existe ahora mismo, pero Dios ya lo hizo a través de su Hijo, nuestro Jesucristo. Por eso que cada uno de los seres humanos de este planeta Tierra, ¿no?, tienen la misma chance, la misma oportunidad de entrar al reino de Dios, conociendo esta verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma oportunidad. Tiene que hacerlo estando en vida. Usted, le doy esta información que Jesucristo entrega al hombre de Dios. Estando en vida, usted tiene que arrepentirse. En este mundo terrenal, estando en vida, al conocer, usted tiene que tener arrepentimiento genuino y aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo, obedecer, vivir plenamente en esta su verdad, ser como Cristo. Esto es la palabra cristiano, ser como Cristo. No haga caso a las prédicas de los hombres que dicen que Cristo es hijo de Dios, etc. Cristo es la representación de ese Dios que vino a este mundo para demostrar a la humanidad que el hombre puede vivir como Él vivió. Él no pecó, Él se mantuvo indefectiblemente, ¿no?, inequívocamente, ¿no?, se mantuvo santo, perfecto, se mantuvo intachable, irreprochable, se mantuvo recto, se mantuvo en justicia, en la voluntad del Padre Eterno. Así también nosotros tenemos que seguir esas huellas de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Asumimos ese calificativo porque nosotros vamos a seguir esas huellas, esas pisadas de Cristo. Vamos a vivir como Cristo vivió en este mundo. Vamos a vivir en esa verdad del Padre Eterno. Y vamos a santificarnos cada día en oración latente, porque Cristo oraba todos los días. No es solamente que usted tiene que orar el sábado o el domingo.
Usted tiene que orar todos los días. Usted tiene que estar en comunión con ese Dios, empezando en la mañana y también al acostarse. Usted tiene que tener esa relación con Dios Supremo a través del Espíritu Santo de Dios. Y así usted podrá vencer todas las tentaciones que venga a su vida. Y la palabra tentación traducimos pruebas. A todas esas pruebas que existen en este mundo que viene a su vida, usted tendrá poder para resistir y poder para vencerlo a través de ese espíritu, de este pan de vida. Porque la oración es que este pan de vida se mantenga en nosotros, la conservemos, la preservemos, lo guardemos. Por eso que hablé que nosotros tenemos que estudiar sus mandamientos. Tenemos que conocerla. No hago caso a los hombres que predican otro evangelio. No es el evangelio de Cristo. Cristo nos dice que nosotros vamos a entrar a ese reino porque nosotros hicimos obedientemente a esa voluntad de Dios. En Mateo, en el capítulo 16, versículo 27, para poder confirmar esto que estoy hablando en este tiempo, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre, escuche bien, vendrá en la gloria de su Padre. Escúchelo. Con sus ángeles. Estamos hablando de ese día en el cual va a venir a este mundo. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras va a pagar. Si usted ha hecho cosas malas, pues usted no va a entrar a ese reino, sino va a ser lanzado al estanque de fuego y azufre. Muerte eterna. Esto es la verdad. Pero si usted ha hecho conforme a la voluntad de Dios, ha obedecido a esa verdad de Dios que trajo nuestro Señor Jesucristo, usted pues entrará a ese reino de Dios. Y eso es lo que nos habla Pedro, ¿no? En el cual es un mundo de cielos nuevos y tierra nueva, en el cual mora la justicia, en el cual la vida eterna. Esto está preparado ya, ese mundo. Es un planeta. Entonces, tenemos que entenderla desde esa perspectiva. ¿Usted cree en Jesús? Entonces, tiene que convencerse de lo que en este tiempo está recibiendo a través de las Escrituras. Si los hombres se resisten a creer esta verdad, es porque aman el pecado, aman, ¿no?, la corrupción, aman la mentira. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás, la serpiente antigua, que inculca, no induce a las personas a optar por ese camino de muerte. El diablo no ama a la humanidad. Si usted lee las Escrituras, usted tiene que estar convencido que el diablo no lo ama al hombre. El diablo le pone pruebas, le ofrece estas cosas de este mundo, los placeres de este mundo, para destruirlo al hombre, para que no se salve, para que muera eternamente. Y el diablo, el objetivo es destruir a la raza humana. Es el opositor de Dios. Por eso se llama Satanás, la serpiente antigua, que desde el huerto del Edén engañó a Eva, argumentando que ella y su esposo no había ningún problema que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ellos no morirían, serían como Dios conociendo el bien y el mal. Y lo creyó Eva, le creyó al diablo, lo transmitió a su esposo y dijo: he comido yo la manzana y no he muerto. Efectivamente, físicamente no murió,
pero espiritualmente lo que estamos hablando en este tiempo ahora, ella murió. Y también indujo a Adán a comer esa fruta. Y también Adán, no, en esa prueba no cayó y comió. Y por eso que la raza humana fue destituida de la gloria de Dios, de la grandeza del poder de Dios. Porque el hombre, cuando estuvo en el huerto del Edén, tenía vida eterna, ¿no? Tenía todas esas potestades que justamente Jesucristo tiene. Por eso que con Jesucristo, ¿no? Nosotros alcanzamos, ¿no?, a recuperar aquello que se ha perdido en el huerto del Edén. Para eso es estos mensajes. El hombre recupera con Jesucristo la vida eterna que tuvo Adán y Eva. Por eso que la lucha ahora es justamente el de nosotros, el de defender esta verdad de Dios ante las doctrinas que imperan en el mundo, que distraen a la humanidad para su perdición. Es menester que usted y toda su familia escuchen este mensaje y sigan este camino. Este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida eterna. Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Usted no va a poder entrar al reino de Dios así, solito, por su capacidad, queriendo guardar los mandamientos a su manera y decir, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ahora necesito entrar. Usted necesita de Jesucristo. No puede excluirlo a Jesucristo. Por eso se llama el nuevo pacto que hizo, el nuevo acuerdo que hizo Dios con el hombre. Usted tiene que entenderlo eso. Entonces, de esto estamos hablando en este tiempo, de este nuevo acuerdo, de lo cual está hablando Jesucristo, que Él es el pan de vida. Por eso dice, el que cree en mí nunca tendrá hambre, ¿no? O el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, jamás. De esto hoy estamos hablando a través de la palabra. Cuando yo les he hablado de este 27, es para demostrarles a través del Espíritu, ¿no? Cuando venga Jesucristo en la grandeza, en la potestad de su Padre con sus ángeles, porque eso dice la gloria. ¿Qué es la gloria? Es el poder, es la majestad, ¿no? La autoridad, ¿no?, que tiene Jesús, que ha recibido del Padre y que va a venir con sus ángeles, ¿no? Esa es la gloria de ese Dios, tiene esa potestad que dio el Padre. Y entonces dice que va a pagar a cada uno, ¿no?, de los seres humanos que habitan en este planeta Tierra conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Hay mucha gente que en este mundo enseña otra cosa. Dicen que no tienen que guardar sus mandamientos, etc. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, significa que obedecemos a Jesús. Porque Jesús en San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A quién está hablando? Está hablando a la humanidad. Está hablando a este planeta Tierra, a todos los habitantes. ¿Y qué es guardar? Es obedecer, es hacer esa voluntad de lo que demanda Jesucristo para esta humanidad. De que Él virtió su sangre en esa cruz del Calvario para que usted tenga esta chance, esta oportunidad de entrar a ese reino el cual Jesús habla acá en el capítulo 14. Vamos a leer lo que dice Jesús en el capítulo 14 de San Juan. Usted se remite a San Juan y usted va a entender de lo que le estoy hablando
en este tiempo. ¿Qué dice en San Juan el capítulo 1, versículo 2, versículo 3? ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre, escuche bien, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense, Jesús está anticipando, está profetizando que Él va a ir a preparar lugar para todos los que le siguen fielmente en la fe de Jesús. Eso es la fe de Jesús. Eso es tener fe en Jesús, tener fe en Dios. Mucha gente escucho de que literalmente hablan, tengo fe en Dios, tengo fe en Jesucristo, ¿no? Pero sin embargo sus hechos, sus acciones demuestran lo contrario. Tener fe es tener fidelidad a Dios. Por eso que justamente dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es certeza? Es seguridad de lo que se espera, de esta palabra. La seguridad, estamos confiados en esta palabra, que evidentemente es palabra de Dios. Y estamos convencidos de que evidentemente de aquello que nos habla, que está preparando un lugar para nosotros, que no lo vemos, pero que es evidente y es real. Si lo ha dicho el Hijo, que ha venido del cielo como pan de vida, es pues evidentemente verdad, es una verdad latente. Y tiene que creerlo y tiene que dar cabida en su corazón y tener esa fe, ¿no? Contundente en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe contundente se manifiesta a través de esa fe activa, de esa fe, ¿no? Que muestra por sus frutos dignos de arrepentimiento, que viven esa verdad y que es testigo como creyente en este mundo. Y esto lo estoy mostrando a través de este versículo 2, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está hablando así antes de que fuera crucificado, está predicando esto, está profetizando de que va a ir a preparar lugar para todos los que lo creen, lo aceptan como su único Salvador y son fieles a Él. Escucha bien, son fieles y están en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hablando espiritualmente, no materialmente, piensan que ese templo, esa casa de oración, no, es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Ese simplemente es un lugar de reunión donde los hombres van a aprender la palabra de Dios, a conocer a Jesús, a conocer al Padre Eterno, al Espíritu Santo. Cuando una vez hayan conocido la palabra de Dios, es de responsabilidad del hombre, ¿no?, de hacer la voluntad de ese Dios. Y si hace la voluntad de Dios, estará en el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Y entonces ellos serán redimidos por esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos entrarán al reino de Dios. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. No es esas denominaciones que existen por todo el mundo. Esos son centros, ¿no?, donde se reúne la humanidad para aprender, para conocer estas verdades eternas a través de uno que le predica la palabra de Dios. Cuando haya recibido esa palabra y la haya comido, es responsabilidad de aquel que se ha bautizado, ¿no?, y que ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, de vivir fielmente en esa palabra. Y cuando viva fielmente es que Él entra en ese cuerpo de Cristo a nivel espiritual. De eso nos habla el apóstol Pablo, ¿no? El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, así como el cuerpo humano, Él lo manifiesta, ¿no?
Así el cuerpo humano tiene manos, tiene pies, tiene la parte del tórax, la parte justamente de los ojos, de la nariz, de la boca, de los 5 sentidos. Así también la iglesia, el aspecto espiritual, tenemos diferentes cualidades, habilidades, pero hacemos la voluntad de Dios. Esto está hablando el apóstol Pablo. Por eso dice, unos son ojos, otros son pies, ¿no? Otros son extremidades inferiores, otros son superiores, ¿no? Así como este cuerpo tiene muchos miembros y la mano tiene dedos. Así un dedo podría ser un hermano, una hermana, una función, una cualidad, una habilidad que tiene el dedo. El sentido de la vista es otra habilidad que tiene, es un miembro que puede ser como la vista, ¿no? Que ve, ¿no? Es como una luz. Entonces son cualidades, son dones que Dios da a cada ser humano, les da dones del Espíritu Santo, ¿no? Esos dones justamente habla en el capítulo, en el versículo, si lo analizamos en 1 Corintios, escrito está en la palabra de Dios, en el capítulo 12, donde dice, y ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, efectivamente es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu, estamos hablando a nivel espiritual, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Acá el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermanos, lo que estamos hablando acá en el capítulo 14 de San Juan, estoy magnificando y significando en este versículo 2 que nosotros vamos a ir a ese lugar, ¿no? Que es si lo quiere entender, es un planeta, que Dios lo ha creado de cielos nuevos y tierra nueva. Y ya está, ya existe, está listo para recibir, porque estamos viviendo en el último tiempo. Por eso que usted tiene que recibir ese pan de vida que es Jesús, nuestro Salvador. Aceptarlo como su único redentor. No hay otro. No hay otro. Como otras religiones enseñan. Hay religiones que se autoproclaman como representantes de Dios. No hay ningún representante en este mundo, ¿no? Si no lo ha llamado este Dios supremo para proclamar esta su verdad. Todos han sido llamados de distintas maneras en este planeta Tierra. ¿Usted se acuerda de Abraham? ¿Se acuerda de Isaac? ¿Se acuerda de Jacob? ¿Se acuerda de la descendencia de todos estos hombres de Dios? ¿Se acuerda de Noé? ¿Qué ha pasado con Noé en el diluvio? ¿Cómo proclamó estas verdades eternas? Este pan de vida. ¿Cómo también se profetizó a través de sus profetas
como Isaías, como Jeremías, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros, teniendo estas verdades eternas, estemos capacitados en el Espíritu para caminar conforme a la voluntad de Dios. Usted no especule nunca, remítase a estas verdades eternas. Por eso que lo estoy mostrando a través de 14, versículo 2, que nosotros vamos a ir a vivir a ese lugar y no vamos a morir eternamente. Hoy en día hay mucho pecado, hay mucha maldad, como en el tiempo antes del diluvio. Porque ahí está escrito, hermanos, y a todos los habitantes de este planeta Tierra, lo que dice en Génesis en el capítulo 6. En este capítulo 6, en sus Biblias debe aparecer la maldad de los hombres. En el versículo 1 hasta el versículo 5, hasta el versículo 8, vamos a analizar el por qué estoy introduciendo esto. La humanidad no quiere comer el pan de vida. No quiere comer esta palabra que es Jesús mismo. Él es el pan de vida. Tiene que entenderlo así. Porque dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Quiénes son estos hijos de Dios, según esta palabra? Son los ángeles caídos. ¿No? Son los ángeles caídos para su entendimiento. Ellos tomaron a las hijas de los hombres. Por eso que había gigantes en aquellos días. Y eso haremos un mensaje muy aparte, pero es solamente un preámbulo. Y también después que llegaron los hijos de Dios, los hombres, y les engendraron hijos. Esta es la palabra engendraron. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿No? En el versículo 5, y vio Jehová, esto es lo que yo quiero resaltar en este tiempo, como en este planeta Tierra existe ahora en este mundo. Y vio que Jehová, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, zairé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se arrepiente Dios. Pero Noé, hablando de Noé, por está hablando, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque él caminó con Dios. Así como Enoc también caminó con Dios, así nosotros también tenemos que caminar con Dios en esta época, en este tiempo. En toda la latitud del planeta Tierra tienen que entenderlo. Estas profecías del fin del juicio de fuego que ahora está profetizado vendrá sobre este planeta Tierra, sobre esta humanidad.
Así como llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades que fueron convertidas en ceniza, y hoy es solamente esas latitudes, ¿no? Sal, es algo inerte, ¿no? No existe vida en esas latitudes. Así también será el fin de este planeta Tierra. Hay muchos hombres en este mundo que no creen en esto, pero como no creyeron también a la prédica de Noé 120 años antes de que ocurriera ese juicio de agua, la humanidad lo tildaba de loco, de viejo loco a Noé. Así también en este tiempo existirá hombres que van a rebelarse contra el siervo de Dios y nos van a llenar de epítetos, de adjetivos calificativos. Pero lo importante es dejar el mensaje que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos reporta al hombre de Dios y llama para que advierta a esta humanidad de que tiene que arrepentirse. Porque vendrán plagas, porque vendrán pestes, grandes mortandad sobre este mundo. Ciudades que serán tragadas por el mar, porque el agua ascenderá. Los polos norte y sur se derretirá ese hielo que hoy existe en esas latitudes. También habrá terremotos, habrá maremotos, habrá erupciones volcánicas. Lo aciago, lo funesto tocará este planeta Tierra y nadie escapará. La naturaleza se embravecerá y será como el ejército de Dios para destrozar a todos los inicuos que existen en este mundo, a toda la perversidad de gente que hoy se levanta en el planeta Tierra, que hace gemir a los inocentes, a los pobres, a los desposeídos por su riqueza económica, por su poder político, por todas las influencias que tengan en el poder administrativo de una determinada nación en el mundo entero. Por eso que el anticristo ya se mueve en este planeta Tierra. Escrito está, el espíritu del anticristo ha llenado todo este planeta Tierra con sus doctrinas que se oponen a esta verdad de Dios. Por eso que lancé un mensaje, no, la ira de Dios. Ustedes escucharon por qué viene la ira de Dios. Y todo converge en este planeta Tierra en este sentido. Usted tiene que leer esta palabra, conocer esta palabra. Y esta es una advertencia a la humanidad al hablar de que Jesús es ese pan vivo, es el pan del cielo que descendió a este planeta Tierra y se hizo como hombre. Esa es la palabra. Él es la palabra. Es la palabra de Dios Jesús. Usted tiene que creerlo y convencerse. Vendrá el día del juicio. Así como hubo juicio de agua, vendrá un juicio de fuego sobre este planeta Tierra. Y lo que dice el apóstol Pedro, lo ha escrito en 2 Pedro en el capítulo 3. Y lo voy a leer lo que dice de este juicio de fuego. Mire, ¿qué dice en el versículo 3, versículo 5, versículo 6? Porque dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Está hablando el Espíritu a través de Pedro. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pereció, murió en ese diluvio. Cuando los cielos se abrieron como cataratas, cayeron agua del cielo, inundaron todo este planeta Tierra, matando a toda especie de animales en ese tiempo. En el versículo 7, escuche bien,
Esto es profecía latente para este tiempo. 7, ¿qué dice? Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los hombres malvados, depravados, perversos que existen en este planeta Tierra. Tanto en el ámbito que ellos emergen como políticos, se han degradado talmente que hay una corrupción latente. Manejan la mentira como una verdad. Engañan a la humanidad, engañan a los ignorantes, engañan a los inocentes. Han comerciado incluso la religión de Dios, han comercializado la religión de Dios, cobrando dinero para llevar esta palabra de Dios a la humanidad. Por eso que hay una corrupción latente, tanto en el ámbito religioso, en el ámbito político, social, económico. La humanidad está podrida. Por eso que hay noticias cada día de muertes, hay cada día de violaciones, hay gente que maneja personas que esclavizan la trata de personas. Hay de ellos, si no se arrepienten, serán destruidos y morirán eternamente. Cuando digo morirán eternamente, no es que ellos van a morir instantáneamente y desaparecer, no. Ellos van a sufrir por toda la eternidad el castigo que ellos, si no se arrepientan, merecen. Morirán eternamente sufriendo en ese fuego, en ese lago de fuego y azufre que habla la Biblia. Entonces está advertido esta humanidad para que ellos busquen a este pan de vida, que es Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, que dio su vida en esa cruz del Calvario. En esta segunda parte estoy enriqueciendo con algunos detalles como estos que estoy introduciendo, que justamente todo esto que en este tiempo hemos leído son profecías que se van a cumplir. No es un cuento, no es justamente lo que los hombres imaginan, una invención de una religión, o es el invento de un hombre. No, esto está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es palabra de Dios, porque usted tiene que creerlo. Por eso en el capítulo 1 de este mismo, segunda Pedro, de este capítulo 1, en este versículo 18, dice lo siguiente, adelante. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice Pedro, cuando estábamos con él en el Monte Santo, refiriéndose cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, de Juan y de Jacob. De eso está hablando en ese monte, cuando se transfigura. Tenemos cuando se encuentra en esa visión de Pedro a Elías y a Moisés. De eso está hablando. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, por eso habla así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Es Jesús, el pan de vida. ¿Qué más dice? Entendiendo primero esto, escuche bien, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escuche bien, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Usted ha recibido esta verdad. Usted tiene que creer en esta verdad. Si no cree, es su responsabilidad. La responsabilidad del hombre de Dios es haberlo entregado este mensaje a todo este planeta Tierra, porque vienen días de fandos, días de luto, días de dolor, días será el crujir de dientes. Arrepentíos, humanidad, busquen el pan de vida, que es Jesús, el Cristo, el Mesías. La palabra está escrita y lo he hablado. Por eso que en este San Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted cree en esto. Si usted cree, nunca tendrá hambre. Si usted viene a Jesús, tampoco tendrá sed. Jamás. Refiriéndose a esa agua de vida. Y en el versículo 2 justamente dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para... Está pues preparado ese lugar. Es un planeta maravilloso, perfecto, de vida eterna. Allí nunca más habrá injusticia. Nunca más. Allí estará nuestro Señor Jesucristo, gobernando, ¿no? Con poder, con potestad que el Padre Eterno le ha entregado para toda esta humanidad. En el versículo 3 dice, y si me fuere, hablando Jesús, dice, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Estamos hablando de eso, de ese día que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Está la promesa. Esto es una verdad, es una profecía latente que se va a cumplir. Escuche, humanidad. Esto es una verdad latente. Se va a cumplir, créalo. Y así como hoy le he mostrado estas escrituras, usted indague, analice a través de este mensaje que he entregado como segunda parte. Vendrá una tercera parte de este mismo Jesús, que es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, para seguir comiendo esta verdad, para que usted esté alimentado, ¿no?, en su espíritu por este Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, que es esta verdad que lo tenemos registrada en este libro de los libros que se llama la Biblia. Créalo en esta verdad. Anímese a caminar con Dios, así como Enoc. Enoc caminó con Dios en Génesis capítulo 5. Vivió 365 años y se fue con Dios vivo. Así también nosotros, en el día del arrebatamiento, nos iremos, los que quedemos vivos, vivos nos iremos a ese lugar. Nos llevará a Jesucristo. Nos iremos, seremos transportados, por eso se llama arrebatamiento. Seremos alzados como Elías, como Enoc. Elías se fue en un torbellino y no murió físicamente, se fue vivo. Esto es un tipo de arrebatamiento. Así también nosotros debemos prepararnos ahora. Prepárese, humanidad, prepárese. La manera de prepararse es que usted escudriña las Escrituras. Según San Juan 5:30 dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna, dice el Señor Jesús. Y Jesús dice, pues ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea,
estos evangelios, esta palabra, estas escrituras, pues nos enseñan justamente lo que es Jesús, quién es el Padre Eterno, quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué estamos por qué vivimos en estas latitudes? ¿Por qué hay pecado? Porque la serpiente antigua se mueve en este mundo. Por eso que hay mucha gente desobediente, porque han sido poseídos por Satanás, la serpiente antigua. Hay mucha gente que en este mundo sigue a la serpiente antigua. Como en estos tiempos, en sus latitudes, ofrecen ofrendas, saumeríos, supuestamente a la Madre Tierra en esta Latinoamérica y en el mundo entero. Están ofreciendo a Satanás, la serpiente antigua. Esto es una revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de las verdades eternas que tenemos a través de su Evangelio y desde tiempos antiguos. Usted crea en esta verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Traeremos a una tercera parte en el próximo video. Usted esté atento. Estaremos lanzando una tercera parte. Ha habido un espacio de tiempo en el cual usted tenía que analizar la primera parte del Jesús, el pan de vida. Ahora usted coma esta segunda parte y espere la tercera parte, en el cual también hablaremos a través del Espíritu de Dios Supremo. Lo he entregado a su vida en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo para todo este planeta Tierra. Arrepentíos, que Jesús ya viene. Jesús ya viene. Prepárate, hombre, mujer, quien seas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.